Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Muy buenas noches, sean bienvenidos a un episodio más de su programa Recordar a nuestros maestros. Mi nombre es Santiago Alarcón, yo hago parte del grupo coordinador de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, desde donde lanzamos unos agradecimientos y saludos especiales a las personas y entidades que posibilitan no solamente este programa, sino la realización de diversas actividades que nosotros hacemos. Inicialmente entonces a Carlos Mario González, nuestro director del programa de radio y quien lo dirige además. Por supuesto también a Jorge Benjumea, o Jorgito como le decimos de cariño, a la emisora de la Universidad Nacional y finalmente entidades como Intisalud, a la Fundación Confiar, a la librería Entre Líneas, Hay Libros y Al Pie de la Letra, que son entidades que respaldan nuestras actividades culturales. Esperamos pues que nos acompañen en la escucha de este programa de radio. Continuaremos en este ciclo de reflexión sobre la inauguración y el inicio de actividades de los seminarios de formación de la ENS. Nuevamente un afectuoso saludo para quienes nos escuchan. Como se les decía, estamos en un momento de reflexión sobre el comienzo de nuestras actividades en la EMS y a manera de esta inauguración nos hemos encontrado haciendo una especie de remembranza acerca de lo que se podrían denominar como los principios que animaron en su momento la construcción de la EMS, sobre todo por la iniciativa de nuestro director en su momento y maestro Carlos Mario González, pero que son principios que nosotros en tanto herederos de sus reflexiones pues compartimos y seguimos impulsando. Para esta ocasión especialmente con lo que quiero aportar es para que reflexionemos sobre algo que podríamos denominar como los criterios formativos, es decir, esas actitudes que en torno al conocimiento desde la ENS queremos promover y sobre todo frente a esa materia prima del pensamiento que es la palabra. No quiero dejar de advertir que somos conscientes que lo que se dirá a continuación y algunas cosas que se han dicho en los dos programas anteriores ya es conocido por algunos de ustedes. No obstante, también somos unos convencidos de que desde la EMS y desde el grupo coordinador es indispensable recordar y de cierta manera hacer conciencia del compromiso que hemos adquirido en la escuela con el saber y el pensamiento. Y bueno, no es de desconocer tampoco que hay personas nuevas que es necesario que vayan conociendo esos acuerdos formativos y simbólicos que hemos tenido con la EMS. Entonces también para ellas es importante tanto esta información, no solamente información, sino reflexiones en torno al conocimiento y posiciones al mismo que vamos a tener. Para lo que se va a desarrollar a continuación, quisiera comenzar con una cita de Sigmund Freud para introducir el tema y luego desarrollar algunos puntos importantes. Dice Freud, no despreciemos la palabra. Sin duda, es un poderoso instrumento, el medio por el cual nos damos a conocer unos a otros nuestros sentimientos, el camino para cobrar influencia sobre el otro. Las palabras pueden resultar
indeciblemente benéficas y resultar terriblemente lesivas. Es verdad que en el comienzo fue la acción, la palabra vino después, pero en muchos respectos fue un progreso cultural que la acción se antemperara en la palabra. Ahora bien, la palabra fue originariamente, en efecto, un ensalmo, un acto mágico, y todavía conserva mucho de su antigua virtud. Bueno, nosotros podríamos decir que vivimos en un tiempo muy paradójico por diversas situaciones. Vivimos en un tiempo donde proliferan medios expresivos e informáticos, redes sociales, lo que nos facilitan los celulares y smartphones. Pero paradójicamente, con esas facilidades, también somos hijos de una época, esta misma, con una gran inexperiencia en torno a la palabra, en la forma de tratarla y en lo que sería la elaboración discursiva en lo oral y en lo escrito. Un desconocimiento que también hay que decir se nutre del silenciamiento y la intimidación que de cierta manera rodean ese acto de tomar la palabra. Hay gente que cree falsamente que escapa a la complejidad de la palabra simplemente con una falsa modestia del acallamiento, o que el dominio de la buena palabra es como un atributo propio de intelectuales o figurines pues que tienen casi como eso, como un don natural. Y lo que no se advierte es que el buen decir y la buena palabra es el resultado de un trabajo disciplinario. Un trabajo que queremos acá recordar es algo que se conjuga con algo que en otros espacios y en otros momentos hemos denominado como el circuito de la palabra. Uno que lo podría uno definir como el tránsito en 4 instancias fundamentales: la lectura, la escritura, la escucha y la conversación. Aquí es bueno recordar y conjugar esta reflexión del circuito de la palabra con aquel aporte nietzscheano sobre la lectura o sobre la formación del pensamiento. Entonces uno podría decir que estas 4 instancias, lectura, escritura, escucha y conversación, se signa por las 3 posiciones de Nietzsche del espíritu, aquellas que él denominaba como el camello, el león y el niño. Recordarán ustedes que el camello, la metáfora que utiliza Nietzsche es aquel que trabaja y que se atiene a soportar el peso de entender cabalmente, por ejemplo, la idea de un autor, es decir, entender propiamente cuál es ese código interno, cuál es el sentido y el significado que un autor le da a un término. Luego estaría el león, que Nietzsche lo describe y lo reflexiona como aquel que no teme a la crítica cuando en su reflexión o en su lectura encuentra algo que es discutible o algo que pueda ser contradictorio de lo que se está leyendo o escuchando en todo caso. Y finalmente estaría el niño, que hace alusión a esa posibilidad del juego, a ese momento en el cual irrumpen o emanan de lo que estamos reflexionando ocurrencias, cosas que son impredecibles, que no estaban predefinidas en el texto que estamos leyendo, que nosotros tampoco las teníamos entre nosotros, pero surgen espontáneamente de la lectura. Esas son nuevas ideas y Nietzsche dice hay que darle lugar a eso. Pues bien, la palabra entonces podríamos decir, con lo que hemos aludido del circuito de la palabra, se conjuga acá con las posiciones del espíritu. ¿Y ahí qué ocurre? Hay un movimiento permanente de la palabra, de contextos y actitudes, entre un texto de referencia, los textos que vamos a ver en los seminarios, entre el emisor, bien sea el coordinador, bien sea un compañero que interviene, el oyente, es decir, nosotros mismos cuando escuchamos esas intervenciones, y todo eso hace parte de una praxis de la palabra, entre los conversantes, los lectores, entre ese con entendimiento del código interno, bien sea de un texto o del compañero que interviene. Ahí hay también una escucha atenta, una interpretación de esos aportes singulares que expresan ocurrencias como pensamientos nuevos. En consecuencia, lo que queremos plantearles es que el buen decir, la buena palabra, ese que a veces creemos que es un don de algunos, no es más que el resultado y una conquista del trabajo y de la praxis en torno a esto que he aludido, entre esas posiciones del espíritu de Nietzsche y el circuito de la palabra. Y es precisamente lo que
queremos promover en la escuela, seguir. Ya lo habíamos denominado hace más o menos un año cuando habíamos comenzado con la escuela, pero es necesario volverlo a retomar. Uno podría decir, y a veces se puede volver como una especie de lugar común, que es muy importante escuchar, que es necesario estar atento a lo que el otro dice, pero realmente, ¿qué queremos decir con eso? Para no caer en una mera solicitud formal. Pues bien, lejos de una simple actitud formal y de lo que creería el sentido común, escuchar no es solamente esa posición aparente en la cual miramos a quien habla, silenciamos nuestra boca y los labios permanecen inmóviles. Si aparentemente eso es lo que sucede, podríamos decir, hay en términos simbólicos interpretativos una posición demasiado activa. Esto es muy importante señalarlo porque la escucha es de las actitudes más importantes en el pensamiento y la reflexión, y aún más es una posición que de ninguna manera se debe confundir con esa quietud, digámoslo así, para jugar con esa imagen, con la quietud de los labios. Uno podría jugar con la palabra, con la expresión de Zuleta. Mientras nosotros escuchamos, debería estar aconteciendo en nuestra mente una fiesta del pensamiento, porque nosotros en lo que estamos escuchando, así haya una detención en nuestra expresión oral de las ideas, lo que está aconteciendo es un juego interpretativo de juegos de relaciones, de análisis, de interpretaciones en nuestra mente a la vez que estamos escuchando al otro. Si la escucha es efectivamente activa, eso es lo que está aconteciendo entre nosotros. Entonces, de hecho, ahí podemos ver que en la escucha se juega un compromiso ético también, y muy sincero, porque se está intentando entender lo que realmente una persona quiere decir cuando la estamos escuchando o a su vez si estamos leyendo un texto. Y de hecho lo que más demuestra que hay una escucha atenta es cuando emerge una simple pregunta, se solicita una aclaración porque da cuenta que el otro está haciendo un esfuerzo realmente por entender lo que se está diciendo. A veces demuestra más una mejor escucha, una pregunta, una solicitud de aclaración que comentarios extensos y pesados que lo único que hacen es utilizar la palabra para encubrir lo que realmente no se ha escuchado. En un decir, podríamos decir, valga la redundancia, y es como una especie de decir para no decir. Entonces, un poco con esta advertencia sobre la escucha quisiéramos advertir sobre otro tipo de actitudes o podríamos denominar errores que se suelen presentar no solamente a veces en los espacios formativos, sino en nuestra propia cotidianidad por una falta de escucha y que impiden en todo caso que se conquisten logros formativos de hondo calado. Y si los enunciamos simplemente es para que estén en nuestro radar, para que nos dispongamos a cuestionar que esos problemas pueden emerger en nuestra práctica formativa. No estamos exentos de que nos acontezcan, pero por lo menos haríamos un gran avance en reconocer que somos vulnerables ante ellos. Podríamos decir que algunos de estos problemas que se suelen presentar en las expresiones y en la palabra como tal o en las escuchas o a veces malas escuchas que hacemos en los espacios formativos son los siguientes. Una cosa acá bastante curiosa. Uno siempre revela, uno descubre que hay una mala escucha de una persona es en el tipo de comentario que realiza. Es ahí donde se revela que el otro ha sido incapaz o ha fallado en la interpretación de, perdón, no tanto en la interpretación, sino directamente en el entendimiento básico de lo que la otra persona dice. Una de esas fallas las podríamos denominar de la siguiente manera. Por ejemplo, la repetición como una escucha inactiva, a su vez como una ausencia de interpretación. ¿En qué consiste este problema? Cuando, por ejemplo, uno escucha un comentario de una persona que repite, que dice tal cual lo que ya a su vez está en un texto de referencia. ¿Qué finalidad tienen estos comentarios? Pues la verdad es que no aporta algo diferente a lo que por principio tanto los que hacen parte de un seminario como los que están compartiendo una lectura ya deberían conocer. En este caso,
Y recordando las posiciones del espíritu de Nietzsche, uno puede decir, no se pone en duda la posición camello. Es decir, realmente la otra persona ha sido un aprendiz que ha entendido cabalmente los sentidos y los significados que un autor le da a sus términos. ¿Cuál es el problema de esta persona? El problema de esta persona es que se queda encerrada en una posición dogmática y no procura avanzar en una interpretación que revele algo distinto, una nueva idea o una nueva relación conceptual que amplíe la significación inicial del texto que está estudiando y de lo que está analizando. Entonces, como digo, es bueno porque se ha captado un sentido, pero más allá de eso, ¿qué? Es decir, se queda en una posición incompleta y podríamos decir que esa posición camello peca en docilidad, peca en docilidad. Aquí es bueno hacer una aclaración. No se trata, por ejemplo, de condenar que alguien cite un texto o que haga una alusión explícita de ciertos fragmentos, sino es entender más bien cuál es el uso que le da esa citación textual. Es decir, tomarlos en una intervención como un medio y no como un fin en sí mismo. Puede utilizarse una cita textual como una especie de mecanismo de apoyo para que eso fortalezca una afirmación o para que le dé más validez o incluso también para explorar una interpretación inédita que se articule con otros temas, que devele una conexión con otro asunto, etcétera, etcétera. En ese caso puede ocurrir la citación, pero en ese caso esa citación está permitiendo una interpretación, una expansión de la misma. Eso es muy bueno señalarlo. Bueno, una de las segundas fallas que pueden darse es, en este caso, la que uno podría decir es la ausencia total de una escucha. Puede ser mala, puede ser insuficiente, pero en todo caso es un defecto enorme en torno a la escucha. ¿Por qué? Porque hay comentarios algunas veces en los que caemos que somos redundantes. Reiteramos en algo que ya ha sido manifestado por otro compañero y si lo estamos repitiendo es porque seguramente no hemos escuchado efectivamente lo que el otro compañero ha dicho. O a su vez no escuchamos, perdón, no hemos leído en posición camello un texto de referencia. Entonces también caemos en una especie de redundancia. Y como digo, lo que demuestra una actitud de esas es que no se ha prestado cabalmente atención a lo que han dicho otras personas, en consecuencias no hay escucha. Más lamentable de esto es, digámoslo, una expresión de cierta arrogancia que no le otorga un valor debido a lo que, por ejemplo, un compañero o un semejante haya realizado. Y por eso hay que evitar este tipo de comportamiento, ¿cierto? Porque realmente no se lograría algo que buscamos efectivamente, y es que se logre y se conquiste una conversación, y es decir, una interrelación de ideas. Y aquí pues también lo relaciono con el punto anterior. Si uno vuelve al comentario anterior, es precisamente porque quiere aportar algo distinto, que uno considera o devela que es algo que puede aportar, que es algo que no venía en la saga de intervenciones que se han hecho y que es necesario que se conozca. Aquí de hecho quisiera proponerles como una especie de contraejemplo de lo que sería precisamente una propia interpretación. O sea, si ya bien era aludido a esas posibles fallas que se dan en la escucha, ahora miremos una especie de ejemplo de lo que podríamos refrendar como qué es una propiedad de interpretación. Voy a tomar acá un fragmento del texto de Stanislao Zuleta sobre la lectura, donde también lo utilizo este texto porque entra de perlas con lo que estamos reflexionando, y es que el autor se encuentra analizando las tres transformaciones del espíritu de Nietzsche. Y dice Zuleta lo siguiente, prestemos por favor atención a este fragmento, dice, hay que considerar el humorismo con el que esta escritura descarta como de pasada lo más firme y antiguamente establecido, y se detiene, corrosiva e implacablemente, en el detalle desapercibido. Hay que aprender a escuchar la factura musical de este pensamiento, la manera alusiva y enigmática de anunciar un tema que solo encontrará más adelante toda su amplitud y la necesidad de sus conexiones. Aquí que vemos que este fragmento nos ofrece una interpretación muy original de su letra. Él se basa en el texto de Nietzsche
Pero ¿qué hace? Introduce una analogía entre la escritura y la música. Esa construcción que hace Zuleta hace parte de la creatividad propia de él como lector. Es algo que Nietzsche no presentaba explícitamente en su texto, pero Zuleta logró deducirlo en su interpretación. Como digo, estableciendo una articulación lógica en este caso entre temas. Por tanto, no podría decir le permite aportar algo distinto que no se había desarrollado. Aquí que vemos que se evita una repetición dando cuenta de una buena escucha. Por un lado, porque comprendió el texto, algo que ya había expresado Nietzsche en su texto, y de tal forma eso le permite reconocer con precisión el tema o el asunto que integra, en este caso, una innovación a la conversación en cuestión. Para ir finalizando, quisiera anunciar otra de las fallas que se suelen presentar y que, digámoslo ya, a contravía de lo que es la ausencia de escucha o la mera repetición de un texto, hace parte ya de una relación prácticamente inexistente con el texto de referencia. En este caso, lo podríamos denominar como una falla que consiste en la inexistente escucha que por no haber existido o por no haber entendido efectivamente el código interno, de un texto, le va a atribuir interpretaciones que no se soportan ni se sostienen en el mismo texto. Podríamos decir que esta posición consiste en esa actitud anarquista que se despliega sin ningún tipo de responsabilidad con el texto en cuestión. Con el texto de cuestión, pero también podríamos decir con los comentarios realizados de los compañeros. ¿Por qué? Porque no se compromete en este caso con esa posición camello de Nietzsche, ni con el aprendizaje previo que exige y demanda la palabra pública que emitimos. Y aún así se atreve a intervenir, es decir, sin haber asimilado aquello sobre lo cual va a hacer referencia. Si va a hacer referencia sobre un texto, en este caso de Nietzsche o de Zuleta, pero no lo ha leído o en todo caso lo ha leído de forma insuficiente, pero se atreve a emitir juicios y no es consciente de su falta de comprensión sobre determinado tema. En este caso, lo que vemos es que hay una ausencia de comprensión y de entendimiento de los códigos internos que puede proponer un texto. ¿Y en qué viene esto? Pues se cae en una opinión descontextualizada, sin vínculos orgánicos en los temas y podríamos decir que es una especie de sobreinterpretación. Le va a adjudicar afirmaciones o conclusiones que no se sostienen en el texto y en el autor de referencia. Si bien habíamos dicho anteriormente, es problemático cuando alguien se queda en esa posición dócil frente al texto, pues en este caso también es delicado cuando alguien se las da de sobreinterpretación, no ha tenido ninguna exigencia y compromiso con el texto y le va a adjudicar elementos que no se sostienen en él, que no tienen cómo refrendarse. De hecho, podríamos decir, y les invito a recordar el ejemplo anteriormente citado de Zuleta, lo podría considerar como efectivamente una forma en la cual se evita ese problema o una sobreinterpretación o, en, o, a, o al contrario, una ausente interpretación y mera repetición, pues efectivamente lo que allí hacía Zuleta era cumplir el requisito de responder a lo que el texto presentaba y definía. En ningún momento tergiversa sus enunciados ni los acomoda arbitrariamente para hacerlos coincidir con sus comentarios, sino que esa interpretación que él hace, que es muy original, parte de entender fielmente lo que el escrito desarrollaba y con lo cual se vinculaban sus ideas. Y bueno, ya como conclusión, ¿qué podríamos reflexionar y dejar como gran enseñanza en este momento? Es tan lamentable una escucha inactiva que borra, por ejemplo, la participación del lector con su interpretación singular, los ejemplos que veíamos de las repeticiones, bien sea del texto de referencia o en redundar sobre un comentario ya realizado. Es tan problemático eso como también un despliegue anárquico de opiniones libres, libres entre comillas, porque no se puede hablar de libertad sin responsabilidad, pero que se despliega eso sin ningún compromiso ni ninguna relación lógica con el texto de referencia. Es igual de pernicioso y uno podría decir de ninguna manera puede ser considerado como una interpretación, pues no hay eso de lo que Zuleta nos ha dicho en su texto sobre la lectura que implica leer en el sentido fuerte, es decir, trabajar y rumiar un texto. Bueno,
Queríamos ofrecer estas ideas a manera de advertencias, también de propuestas para abordar la lectura y aclarando que no es con el ánimo de buscar un efecto de intimidación en ustedes, los miembros de la escuela, que tal vez sí nos implica salir de esos lugares comunes y de las creencias inmediatas sobre lo que es el uso de la palabra o la participación en espacios formativos, pero lo que sí proponemos es que sea un compromiso real en el conocimiento y que para que efectivamente los encuentros sean lo más fructíferos posible, lejos de promover el inmovilismo al que se pueda conducir por creer que entonces el acto de tomar la palabra se torne una práctica imposible, algo muy complejo. No, todo lo contrario, lo que esperamos es animarlos a que trabajen demasiado en la misma palabra, que reconozcan en cada uno de ustedes que pueden fortalecer esas capacidades para conquistar con esfuerzo y disciplina lo que es un buen decir, que eso no es ningún misterio, no es ninguna cualidad excepcional con la que alguien es tocado por quién sabe qué gracia a la sabiduría, no, de ninguna manera. Es simplemente con el hecho de entender que a aprender a hacer buenas intervenciones cualificadas, inteligentes, es poniendo la misma palabra en práctica. Jugando con la expresión de Zuleta, a intervenir se aprende, como a bailar se aprende bailando. Es decir, hay que tomar la palabra, hay que arriesgarse. De hecho, es posible que ya en los transcursos de los seminarios se presenten errores, incurramos en situaciones que se han dado, que hemos descrito anteriormente, pero eso no se va a condenar, es simplemente tener la humildad de que podemos incurrir en ellos, de que somos vulnerables, pero precisamente siendo conscientes de ellos, vamos a tener la mejor forma y vamos a estar mejor armados para evitarlos. Bueno, apreciados oyentes de este programa, agradecemos demasiado su escucha, esperamos que les haya ofrecido algunos elementos para reflexionar, nos vemos en una próxima ocasión y esperamos que intervengan de la mejor manera también. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.